Bienvenido a este espacio de estudios de la lección de Escuela Sabática, donde estaremos usando el bosquejo que se comparte semanalmente en este perfil. Si usted es un director, es un maestro de escuela sabática, un alumno o quizás un hermano o hermana que tiene deseos de aprender más, lo invito a quedarse. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta semana. Esta semana hemos estado estudiando una lección muy importante, la lección número 10, que titula El pacto y el modelo. Veremos cómo esto del pacto y el modelo que se coloca en la Biblia hace mucha referencia a Cristo. Así que, sin más, vamos a abrir este bosquejito. Como ustedes saben, se comparte semanalmente este bosquejo con la intención de que el repaso de la lección de escuela sabática sea un poquito más didáctico. Recuerde usted que si es maestro de escuela sabática, usted debe preparar su bosquejo para enseñar a su clase, a su unidad de acción. Así que vamos a comenzar con una pregunta, ¿les parece? La pregunta de esta semana dice: ¿cuál fue la promesa que hizo el pueblo de Israel en respuesta a las palabras del Señor? La opción A dice: te serviremos y te adoraremos. La opción B: seremos a tu pueblo especial y santo. La opción C: haremos todo lo que el Señor ha dicho. O la opción D: construiremos un santuario para ti. ¿Cuál cree usted que es la opción o la letra correcta? Si usted dijo D, eso quiere decir que se equivocó. Pero si usted dice C, quiere decir que entonces respondió muy bien. Pues el versículo de Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice algo muy interesante. Vamos entonces a leer la Biblia en Éxodo capítulo 23, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Qué interesante versículo. La palabra subrayada aquí es haremos. Es esa promesa que hizo el pueblo de Dios delante de Moisés y delante de Dios, obviamente, para guardar lo que el Señor estaba pidiendo, para guardar sus estatutos. Entonces la palabra haremos resalta nuestra promesa, pero la lección enseña que solo con el poder de Dios podemos obedecer y ser salvos. Entonces todos nos comprometemos a ser obedientes, todos queremos ser obedientes, pero vamos a ver a través de esta lección cómo es que, siendo humanos, tenemos límites y necesitamos la ayuda divina para poder lograrlo. Miren lo que dice aquí el día domingo: el libro y la sangre. Vamos a seguir leyendo del versículo número 1 al 8. ¿De acuerdo? La palabra de Dios dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Qué interesante lo que encontramos aquí, queridos amigos. Entonces vemos de que el pacto en el Sinaí
se ratificó con la lectura de la palabra de Dios. El rociamiento de la sangre en dos momentos hizo de este momento reverente. Es muy interesante de que Moisés separase en algunos jarrones o jarros una porción de la sangre que fue rociada sobre el propiciatorio y la otra porción de la sangre fue rociada sobre el pueblo después de haber lecturado o leído las ordenanzas de Dios. A lo que el pueblo, por supuesto, dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, esto simboliza que la obediencia del pueblo solo es posible por los méritos de Cristo y no por su propia fragilidad. Dios realmente se interesa por una relación personal e íntima contigo, con su pueblo, no solo por su comportamiento o acciones. Recuerda muy bien esto. El libro y la sangre se refieren a ese pacto que Dios da a su pueblo sin antes haberle compartido las enseñanzas y antes haberle rociado la sangre. Vamos a ver lo que dice después el día lunes. Recuerde usted que toda la semana está conectada con un solo mensaje. El día lunes vemos lo que a continuación sucede. El capítulo 24 de Éxodo continúa ahora a partir del versículo 9 al 18. Vamos a ver lo que dice. El título de este día es Ver a Dios. Y en ver a Dios nosotros tenemos que entender algo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Dice así, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré 2 tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Qué interesante. El versículo clave se encuentra en el número 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Comieron y bebieron. ¿Quiénes estuvieron allí? Nabat y Abiú. Si usted lee un poco más la Biblia y profundiza en lo que se estudió esta semana, entenderemos de que estos personajes más adelante cometerían un grave error y por ende serían castigados con el juicio divino. ¿Qué nos enseña la lección esta semana acerca de este tema, ver a Dios? Los 73 líderes israelitas que subieron al monte con Moisés, donde tuvieron la asombrosa experiencia de ver a Dios, sellaron el pacto comiendo juntos, lo que era un gran honor y símbolo de amistad. Sin embargo, la historia de algunos de estos hombres que luego cayeron en pecado enseña que tener privilegios sagrados no asegura la conversión. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, podemos tener privilegios, podemos tener cargos, estatus y demás, pero eso no asegura la conversión, no asegura la salvación, en otras palabras. Entonces, ver a Dios es un privilegio tremendo. Comer con Él es mucho más. Y a pesar de eso, el hombre puede caer, puede terminar cayendo.
¿Qué es lo que se estudió entonces el martes? El martes se habló del poder para obedecer. Si bien es cierto, nosotros queremos, así como el pueblo de Israel, obedecer, decimos haremos, sin embargo, muchas veces fracasamos en el intento. Vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28. La palabra de Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué interesante este pasaje, ¿no? Qué interesante lo que hemos leído en ese versículo. Entonces, aunque los israelitas, aunque tú y yo, muchas veces podemos prometer obedecer y hacer lo que es la voluntad de Dios, la Biblia enseña que los seres humanos son débiles, que somos pecadores. La buena noticia es que Dios nos capacita para hacer lo que nos ordena. Recuerda, solo Dios puede cambiar nuestro corazón, solo Dios puede transformar nuestro ser. Entonces, toma nuestro corazón de piedra y nos da uno sensible, uno de carne. Y nos da también el poder para obedecer, no porque somos buenos, sino, dice la palabra de Dios, por el Espíritu que pone dentro de nosotros. Entonces, haré que andéis en mis estatutos, dice el Señor. Guardaré mis preceptos y los pondrás por obra. Qué bonito, ¿no? Entonces, yo quiero animarte a que tú puedas leer esta porción de la Biblia y recordar de que para obedecer necesitas el poder del Espíritu Santo. No puedes obedecer por tu cuenta propia. Necesitas el poder de Dios para lograrlo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver lo que la lección de escuela sabática nos enseñó el día miércoles. En medio de su pueblo. En medio de su pueblo es el título de este día. Dios ordenó a Moisés construir un santuario para habitar entre su pueblo y mostrarles de forma tangible que estaba con ellos. Este lugar, construido según un modelo celestial, era el centro de la salvación. Sus servidores señalaban a Jesús y revelaban el plan de redención a través de los tipos y las sombras. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 25, versículos número 1 al 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Noten aquí que todo lo que se pedía era de voluntad, de corazón, y era de lo mejor. No eran cosas que sobraran, eran cosas que se separaban y se consagraban para Dios. Y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Dos cosas. Dios pide que la ofrenda que se lleve para la construcción del santuario sea de voluntad y sea de lo mejor. Segundo, cuando el Señor dice quiero que construyan algo, era porque tenía una intención: habitar cerca de su pueblo, estar cerca de su gente, y que su gente entienda de que Él está allí, que no se ha ido, que está presente. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Cuando dice que Él está a la puerta, Él dice que quiere entrar en nuestra vida, quiere ser un amigo, quiere cenar con nosotros. Dios siempre tiene el deseo de buscarnos, tiene ese deseo de estar con nosotros, y que nosotros no olvidemos que Él está siempre a nuestro lado.
Entonces el versículo 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo, querida amiga? Quiere decir de que el tabernáculo que se construyó en la tierra era tan solo un reflejo de lo que ya existía en el santuario celestial. Los utensilios y las cosas que habían en él, los muebles y demás, estaban todos ya hechos y estaban preparados para que en la tierra se llevase o se construyese y cumpliese un rol. Por supuesto, todo esto apunta a Cristo. Todo esto apunta a Cristo. Entonces Dios ordenó a Moisés construir un santuario para habitar entre su pueblo y mostrarles de forma tangible que estaba con ellos. Este lugar construido según un modelo celestial era el centro de la salvación. Su servicio señalaba a Jesús y revelaba el plan de redención a través de los tipos y las sombras. Cuán importante es que nosotros entendamos que en la Biblia no hay algo que haya sido escrito porque a alguien se le ocurrió hacerlo así, sino que todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cumplen un rol maravilloso y se articulan entre sí, y todas ellas tienen una enseñanza muy buena para nosotros. ¿Qué es lo que dice el día jueves? Lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 31 versículos 1 al 18 nos va a dar luz acerca de cuál es la enseñanza de este día. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Versículo 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Qué interesante. Hasta aquí vemos de que Dios ordena algo y Dios provee de su espíritu para que estos dos, Aholiab y Ahisamac, Bezaleel y Aholiab, puedan realizar todos estos utensilios, estas artes dentro del templo, con el propósito de que sean consagradas y sean perfectas y buenas. Mira, cuando Dios te llama, Dios te capacita. En la medida que usted se deje capacitar, en la medida que usted entienda de que el don no viene de usted. Hoy en día hay muchas personas que tienen muchos dones y muchos de ellos olvidan que Dios ha dado esos dones y entonces empiezan a usarlos para el mundo y no para Dios. Miren lo que dice el versículo número 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová os santifico. Así guardaréis los días de reposo, porque santo es a vosotros, el que profanare de cierto morirá. Y luego en el versículo 17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos y amigas, Dios, después de dar estas órdenes y de
proveer su espíritu para que se realice la obra que le había encomendado, les dice a su pueblo: guarden mi Shabbat, guarden el día de reposo, guarden el sábado, porque el sábado es señal de que ustedes son mis criaturas, de que yo soy su Señor y que yo les ordeno que hagan esto. Entonces, cuando lo guardan, no solamente están obedeciéndome, sino están aceptando que yo soy el que provee todo para ustedes. Los dones, las cosas que se necesitan como sustento diario y todo lo demás. Entonces, es que aquí el mandamiento es muy interesante. Dice: esta es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Qué maravilloso, ¿no es así? Entonces, Dios proveyó ayuda especial al llenar con su espíritu a estos 2 personajes, a Bezalel y a Aholiab, y dándoles habilidades para construir y adornar el tabernáculo. ¡Qué maravilloso! El sábado se presenta como una señal, además de que Dios santifica a su pueblo, y el decálogo, es decir, la ley escrito por Dios, debía ser colocado dentro del arca del pacto. Y muchos se preguntarán: ¿por qué dentro del arca del pacto? Porque muchas personas creen de que los mandamientos ya no se deben guardar, ya no importa guardar los mandamientos. Sin embargo, muchas personas se equivocan, porque es justamente por la transgresión de la ley que Cristo vino a pagar en una cruz, a redimir, a expiar. El arca del pacto era un mueble que estaba hecho en la base de madera especial bañada con oro, pero el propiciatorio era como una tapa de oro, y este propiciatorio simbolizaba a Jesús. Entonces, cuando se esparcía la sangre, se esparcía sobre ese propiciatorio que simbolizaba a Jesús, quien marcaba y sellaba el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, si nosotros hoy en día hablamos de gracia, hablamos de mandamientos y hablamos de en armonía con lo que Dios quiere para nosotros, debemos saber que guardamos su palabra, obedecemos su palabra, no porque vayamos a ser salvos haciendo esto, sino porque Jesús, a través de su sacrificio, ya nos salvó. Nos salvó de una vida de desobediencia. Entonces, ¿cómo nosotros continuaríamos desobedeciendo después de haber sido testigos de tremendo sacrificio? ¿Cómo pudiésemos volver a lanzarnos a la boca del león habiendo sido rescatados por Jesús? Entonces, los mandamientos se guardan porque ya somos salvos. No es al contrario. Por eso que los mandamientos van dentro del arca del pacto. Querido hermano y hermana, ¿cómo sientes que realmente esto fortalece tu fe? Hay muchas personas que dicen: no, los mandamientos no se deben guardar, los mandamientos no se deben de ya observar, pero nosotros vemos que los mandamientos se deben observar porque es la voluntad de Dios de que seamos fieles a su pacto, que seamos fieles a sus mandamientos. ¿Cómo aplicamos entonces esta lección a nuestra vida? Primero, comprendamos que nuestras promesas de obedecer a Dios, esa frase que dice el versículo para memorizar, haremos, muchas veces queda en palabras, es imperfecta. Por lo que dependemos totalmente del poder de Dios para lograrlo, un don de su gracia, un don de su amor. ¿Qué debemos hacer entonces de manera práctica? El CREA. En la práctica debemos buscar una relación personal con Dios a través del estudio de la Biblia, la oración y el testimonio. Cuando usted lee la Biblia, refuerza la mente, refuerza la voluntad. Cuando ora, el Espíritu Santo lo invade y lo llena para que pueda ser eficiente el momento de la prueba. Y cuando da testimonio, entonces hace de que usted sea un instrumento de Dios, demostrando que todo lo que leyó, que todo el tiempo en oración, es real y es verdadero. La obra no es para salvarse, la obra es porque ya somos salvos y porque hemos comprendido qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Ha sido una alegría
poder compartir estos minutos contigo y poder estudiar de manera quizás resumida esta lección con el único deseo e intención de que usted pueda también hacer un bosquejo, preparar un bosquejo de la lección de escuela sabática semanal. Que Dios te bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad, una nueva semana, si Dios quiere. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos muy pronto a través de este mismo canal. Que Dios te bendiga.